donde podemos decir que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y en esta mañana hay tantos motivos por lo cual darle gracias a Dios, ¿verdad? Uno de los motivos, todos aquí en Acapulco estábamos esperando al Eric con ansia, ¿verdad? Algunos pusieron triplay en las ventanas, ¿verdad? Y parecían jaulas. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia cuando el Otis, que muchos de nosotros no creíamos la magnitud en el cual pues ese fenómeno iba a pasar. Pero bueno, todos conocen ya la historia. Pero desgraciadamente a nuestros hermanos, familias allá en la costa de Oaxaca y Guerrero, pues sí les ha azotado algo tremendo. Y yo creo que la iglesia tiene tantos motivos por el cual estar orando, estar intercediendo por todas las familias, pues igual que se quedaron como muchos hace 2 años aquí con nosotros sin nada. Y creemos, ¿verdad?, que Dios siempre tiene sus propósitos, y todos sus propósitos son exactos y son correctos. Yo orando al Señor le preguntaba: Señor, ¿por qué no pasó el huracán aquí en Acapulco? La verdad es de preguntarnos. Pero bueno, tal vez iba a ser algo peor o algo terrible, y Dios no permitió. Pero como iglesia debemos estar pidiendo al Señor que esté mandando provisiones, ayuda a todas esas familias que están pasando en este momento por esa situación. Oramos. Padre, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, por lo que tú eres, el Dios que es 3 veces santo, Señor, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. La mente humana, que es finita, Señor, se nos funde el fusible cuando podemos pensar en la eternidad y pensar cuándo fuiste creado, o por qué dice tu palabra que no tienes principio ni tiene fin. La mente humana no puede entender eso. Pero no estamos para comprender y entender, sino para creer y obedecer de acuerdo al principio de tu palabra, y viendo la creación que existe, que todo fue hecho por alguien. Y tu palabra dice que todo fue creado por ti. Y hoy te pedimos que nos abras el corazón, el entendimiento, y asimismo nos estés quitando capas de ignorancia espiritual que muchas veces hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, yo creo en tu gracia y en ese ministerio, que tal vez yo como ese portavoz no pueda explicarme o tener las palabras correctas o exactas, pero creo en tu soberanía y que tú hablas al corazón de acuerdo a la necesidad. Y hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te pido por aquellos que se están conectando a esta transmisión, bendícelos, Señor, y sacia sus vidas espirituales. Da esa riqueza espiritual que todos necesitamos, en el nombre de Jesús, amén. Marcos capítulo 10, hoy entramos al capítulo 10 de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos todos los domingos. Y hemos descubierto, ¿verdad?, que la importancia, cuando tomamos un libro, podemos comprender muchas cosas que tal vez en muchas de las ocasiones, en los años que llevamos como cristianos, hemos escuchado, pero no lo hemos entendido realmente cuál es el concepto realmente de lo que Dios nos está hablando. Y dice Marcos 10, 1 al 12: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo:
¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. El 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es un tema tal vez que poco se predica, que poco se enseña. Para muchos es un tema controversial, porque muchos enseñan o creen que el divorcio solamente se puede llevar a cabo, como dice la Biblia, por medio de una infidelidad. Pero para conocer el principio, o sea, el por qué Jesús rompe los prototipos de la tradición judía, para eso necesitamos saber cuál es el propósito, el por qué Jesús habló a los discípulos y a todo el pueblo que le escuchaba. Puedo ver aquí algunos propósitos. El primer propósito fue para restaurar la visión del matrimonio. O sea, Jesús buscaba restaurar la comprensión del matrimonio en su diseño original, tal como fue establecido por Dios. Y Jesús enfatiza y deja muy claro que el matrimonio es una unión sagrada y duradera. El matrimonio no es algo que se puede romper a la ligera. Segundo propósito: desafiar las normas culturales. Al responder a los fariseos, Jesús desafía las interpretaciones permisivas de la ley que permitían en ese tiempo el divorcio por cualquier cosa. Y con esta enseñanza, Jesús invita a una reflexión más profunda sobre el compromiso y la fidelidad en las relaciones, lo que incomoda o incomodaba a aquellos que se beneficiaban de las normas más flexibles. La tradición en aquel entonces, si el hombre veía que su mujer no hacía las cosas como lo hacía su mamá, por ejemplo, la comida, era a punto de divorciarse. Entonces Jesús, al ver todas esas cosas, habló sobre el matrimonio y el divorcio para proteger a los vulnerables. La mujer es el objeto vulnerable que en aquel entonces, que por cualquier cosa el hombre se agarraba para darle carta de divorcio. Y en este contexto, donde las mujeres podían ser fácilmente despedidas, y cuando ellas quedaban despedidas, quedaban en situaciones vulnerables. Y Jesús precisamente da esta enseñanza para proteger los derechos de estas mujeres. Jesús no solo resalta la seriedad que tiene el matrimonio, sino que también Jesús está abogando por una mayor responsabilidad y cuidado en las relaciones del matrimonio.
Y con esta enseñanza Jesús invita a la reflexión personal. Con esta enseñanza de Jesús sobre el divorcio es para invitar a las personas a reflexionar sobre sus propias relaciones y compromisos que tiene con su pareja. Y con esta enseñanza Jesús anima a que consideremos el significado del verdadero amor y la unidad en el matrimonio, y no verlo como un contrato que se puede romper. Y el último propósito de la enseñanza es revelar el corazón de Dios. Finalmente, al abordar Jesús este tema, Jesús está revelando el corazón de Dios en cuanto al amor, la fidelidad y el deseo que las relaciones humanas reflejen su naturaleza inquebrantable. Cuando el matrimonio se ama, se protege, se cuida, estamos reflejando la naturaleza de Dios, que es el amor. El tema de esta mañana le puse por nombre la resolución de conflictos en el matrimonio. Si yo preguntare, ¿cuántos matrimonios tenemos conflictos? Sí, hermanos. Si alguien dice, no, pastor, yo no, usted es un mentiroso. Porque no hay ningún matrimonio en la historia que nunca haya tenido conflictos. Pero la enseñanza precisamente es para esto. ¿Cómo solucionar en el matrimonio esos conflictos? Y hasta aquí hemos visto que la enseñanza de Jesús sobre el divorcio tiene varios propósitos, como restaurar el entendimiento del matrimonio. Muchos dicen, me voy a casar, pero ¿ya entendiste? Mire, no solamente decir, me voy a casar, no, tenemos que entender qué es el matrimonio. Y Jesús nos enseña esto para que restaurar el entendimiento sobre esto, sobre el matrimonio, desafiar normas culturales dañinas que habían en ese entonces y que incluso hay hoy en ese tiempo. Proteger a los vulnerables. Y Jesús nos invita a que reflexionemos, y Él quiere revelar el carácter de Dios a nuestras vidas. Dice el versículo 2 de Marcos 10: y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué? Para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer, sí, de abandonarla. Y la pregunta de los fariseos fue para tentar a Jesús. Ellos querían atraparlo en una trampa y evaluar su autoridad como maestro y como rabino. Y el versículo 3, Jesús responde, dice, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos dijeron, es que Moisés, Él nos dio el permiso para el divorcio, por si ya no nos entendíamos con mi esposa, pues ya nos separáramos. Dijeron, Él nos permitió dar este documento para repudiar a la mujer. Y esto era una práctica común en aquella época, de permitir el divorcio por ciertas razones. Ahora, veamos la respuesta de Jesús en el versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué dice? Por la dureza del corazón. Jesús dice que el permiso
que dio Moisés sobre el divorcio en la ley mosaica fue por la dureza del corazón del pueblo, lo que implica una falta de sensibilidad y una resistencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de Dios no es que el divorcio se dé. No, ese no es el principio. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y el versículo 6 dice: pero al principio de la creación, dice Jesús, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, que la intención de Dios al crear al hombre y a la mujer fue que fueran una sola carne y que el matrimonio fuera una unión permanente y exclusiva entre un hombre y una mujer. Pero hoy el mundo todo lo está cambiando. Ya hay mujer con mujer, hombre con hombre. El versículo 7: y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora aquí es un versículo que ha sido mal interpretado. Y por eso felicitamos a los hermanos que cruzaron el curso, el taller de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque por medio de la hermenéutica podemos conocer el concepto, la interpretación correcta de tal versículo, de tal capítulo, de cierto libro de la Biblia. Y este versículo se ha malinterpretado. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A ver, interpretación literal versus figurada. La frase dejar a su padre y a su madre no se refiere a abandonar físicamente a los padres, sino más bien se refiere a establecer una nueva prioridad y lealtad en la vida del hombre. Algunos hasta tienen un refrán que dice: el que se casa, casa quiere. San Pancho número 10. Eso no está en la Biblia. Pero es lo que sucede por la falta del conocimiento de la misma Escritura. Cuando Jesús dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, está hablando de establecer una nueva relación. La idea es que el hombre ahora establecerá una nueva relación con su esposa y que ahora esta relación será prioritaria y central en su vida, y que esta relación requerirá una nueva dinámica y compromiso. Por lo tanto, no se refiere a la separación física de los padres, sino más bien al establecimiento de una nueva relación y prioridad en la vida del hombre. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los patriarcas, incluso ellos mandaban a buscar esposas para sus hijos del mismo pueblo. Vivían en la misma comunidad, ahí mismo. ¿Por qué? Porque era tan importante ese vínculo familiar, donde el padre con los hijos, las nueras, los yernos estaban unidos. Y por eso había familias fuertes. Hoy no lo hay, por lo mismo, porque se ha malinterpretado este versículo. Si alguien se casa, ya dice, lo obligan incluso, hermanos. He escuchado a pastores que dan esta enseñanza: no, hermano, usted se casó, sálgase de su casa, porque el que se casa, casa quiere. Y pobre gente, andan rentando, no tienen dinero, sin trabajo.
andan en las penurias porque se ha malinterpretado esto. Por ejemplo, yo en lo personal, yo estoy agradecido con Dios, con mi esposa, porque en el tiempo que mi mamá tuvo vida, mi mamá se expresaba de manera excelente de mi esposa. Tanto que mi esposa cuidaba a mi mamá cuando estaba con nosotros, que decía: ay, Karime, ya no tengo hambre, estoy llena, ya no me dejes de comer. Ay, Karime, yo me siento bien. Había momentos, ¿verdad?, de que cuando nuestra madre estaba con su nuera, mi mamá estaba con su nuera en casa, era un apapacho, era un cuidado, era una ayuda. Igual ella, mi mamá, se expresaba bien de mi esposa. Y nunca mi mamá tuvo algún conflicto con mi esposa. Ni mi esposa nunca tuvo un conflicto con mi madre. ¿Qué digo de mis suegros? Sé que están con el Señor. Con ellos convivimos muchos años. Los teníamos en la casa, platicábamos con ellos, reíamos con ellos, nos apoyábamos mutuamente. Y nuestro vínculo como familia entre suegros y yernos era tan firme, tan profundo, que los quise como padres. Siempre, tanto como mi suegro o mi suegra, me aconsejaron a mí como yerno. Siempre vieron por mí, oraron por mí, intercedieron por mí. Y me siento agradecido con Dios, porque hasta el último día de vida que Dios les permitió, estuvimos con ellos. Los amamos, los respetamos. Y tuve tantas bendiciones a través de ellos que son únicas. Puedo decir gracias, Dios, porque pude orar hasta el último momento con mi suegro cuando él partió. Tuve ese privilegio. Entonces, cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no está hablando de que tienes que abandonarlo. Qué bueno que fueras ese yerno, esa nuera, ese suegro, esa suegra, que críen, que hagan ese vínculo familiar. Porque cuando hay una familia unida, dice por ahí un refrán: una familia unida jamás será vencida. Amén. Pero dice el versículo 8: y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Diga la importancia de la unidad. Amén. Cuando Jesús dice que no son ya más dos, sino una sola carne, enfatiza la importancia de la unidad y la armonía en la relación matrimonial. Porque aunque usted se salga de su casa paterna, si usted se va y tiene su casa propia, pero si usted no tiene unidad y armonía en la relación matrimonial, eso va a fracasar. Pero muchas veces los consejos que los padres podemos dar a nuestros hijos en el matrimonio, y cuando los hijos lo toman, serán victoriosos. Yo tengo un yerno y por años viven con nosotros. Problemas no hemos tenido.
¿Por qué? Porque hemos entendido que cuando hay unidad en la familia, no hay nada que nos pueda destrozar. Lo que yo no puedo hacer en la casa, lo hace él. En el ministerio, aquellas cosas que yo no puedo hacer, las hace él. Y hemos sido una ayuda mutua, tanto en la casa, tanto como en el ministerio. Errores, como todos tenemos. Pero es importante que esa relación que él y su esposa tienen, nosotros no nos metemos ahí. Esta unidad que ellos deben tener, ellos deben de trabajarla todos los días. Esa armonía deben trabajarla ellos todos los días. Ahora mire la importancia de la relación matrimonial. Jesús está enseñando que la relación matrimonial es tan fundamental y que los esposos deben estar unidos en cuerpo y alma. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Diga conmigo, el matrimonio es una unión divina. Amén. Entonces, ¿por qué el hombre lo quiere separar? Esta unión está establecida por Dios mismo y que por lo tanto no debe ser separada por el hombre. El matrimonio no debe ser tomado a la ligera. Por eso, joven, no se case tan rápido. O sea, no tome el matrimonio a la ligera. Es que, papá, es que este es el chavo que es el bueno. Papá, es que es la muchacha la buena. No, espérese. Pida dirección a Dios. Yo siempre aconsejo a los jóvenes y a aquellos que no se han casado: no escoja usted a su esposa. Tenemos malos gustos. Dígale a Dios que Él le dé su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque Dios nos da lo que necesitamos. Si usted, hombre, anda buscando a una Barbie, acuérdese que cuando ella ya se casa, tiene hijos, la Barbie empieza a engordar. Por los hijos, ya está descuadrada, ya no es la misma muchacha, ¿verdad? Que ya no, ya. Igual el hombre, ¿verdad? Va al gimnasio y vemos, pero ya se casa, empieza a darle vuelo a la hilacha, a comer y empieza a ponerse barrigón y más barrigón. Entonces, y si tú escogiste a tu esposa y a tu esposo y no le permitiste a Dios, hermanos, tendrás problemas. Por eso siempre yo digo, joven, pídale a Dios que le dé su esposa, no una novia, esposa. Porque la Biblia habla de esposa, no habla de novia. Usted dirá, no, hermano, pero dice la Biblia que la iglesia es la novia. No, esa es otra cosa. No mezcle las cosas. Dice el 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, está enfatizando la importancia de la fidelidad y el compromiso en la relación matrimonial. El 11, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y el 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Ahora, ¿cuál es el significado de la respuesta de Jesús? Jesús establece, dice, que el divorcio y el nuevo casamiento son considerados como adulterio.
en una separación sin causa, aclaro. Lo que implica que la unión matrimonial es permanente y exclusiva. Y cuando dice comete adulterio contra ella, está enfatizando la importancia de la fidelidad y el compromiso en la relación matrimonial. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Ahora veamos la interpretación de Jesús también. Dice que el hombre que se divorcia y se casa con otra mujer, este hombre está cometiendo adulterio contra su primera esposa. Y esto nos dice que la unión matrimonial original aún sigue siendo válida ante los ojos de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el segundo casamiento? ¿Qué dice? Jesús enseñó y dijo que el divorcio no fue parte del plan de Dios para el matrimonio. Sin embargo, también reconoció que en algunos casos el divorcio puede ocurrir y que las personas pueden volver a casarse. Mateo 19:9 dice: y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, Jesús estableció que el divorcio es aceptable solo en el caso de la infidelidad sexual. Jesús dijo que está prohibido el divorcio si no hay causa. Y el que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio. Entonces, la Biblia nos enseña que el matrimonio es una unión importante y duradera. Sin embargo, si en el matrimonio hay alguna infidelidad sexual, el divorcio es aceptable. Pero si alguien se divorcia sin causa y se casa con otra persona, comete adulterio. Si alguien es que ya no nos entendemos, es que ya no me cae bien, es que ya no tiene el cuerpo que tenía cuando yo la conocí, pues yo te lo dije que iba a cambiar ese cuerpecito, pero bueno. Ahora veamos la enseñanza del apóstol Pablo. Para eso vamos a abrir a Primera de Corintios. Vea qué importante es la palabra de Dios. Capítulo 7, del versículo 6 al versículo 15. Veamos lo que el apóstol Pablo dice. Se lee así: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Eunuco. ¿Qué es la palabra eunuco? Es el hombre que no tiene apetito sexual con la mujer. Ahora, es un don de Dios. No cualquier hombre puede tener este don. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano a los solteros. Gloria a Dios. No tenga pena, hombre. Levántela. Oh, ¿tiene miedo que se lo roben? ¿A quién te va a querer, hombre? Digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Cuántas viudas hay aquí? ¿Viudas? No, pero hermano, te ya. También ese es otro tema, también de las viudas. Más adelante vamos a estar viendo ahí. Gloria al Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas, de punto de gracia. No, sí, ya lo puse yo,
qué bueno les fuera quedarse como yo, dijo Pablo, sin casarse. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ah, mira, la vi que salió de allá. Ay, lo vi que vaya. Y va a la iglesia y dice que es hermano. Y ay. No, dice, si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El 10, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, los casados, dijo Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí ya es cuestión de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. O sea, si no es cristiana. Si usted dice, es que me gusta, dice papá, hijo, pero es que no es cristiana, pero me gusta, yo me caso. Pues cásese pues. Pero con el tiempo, esa princesa azul le salió mal. Dice Pablo, dice, digo yo, hijo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, que no sea cristiana, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero dice, yo no soy cristiana, pero bueno, yo quiero, te amo, yo quiero vivir contigo, amor, tú eres mi único amor que tengo en la vida y te amo. No la corras, o sea, está con él. El 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, tampoco la abandone. ¿Verdad? Hay muchas mujeres, muchas hermanas que su marido pues no son cristianos, pero se aman. Bueno, ¿qué tiene que hacer la mujer en este caso? Pues pedir al Señor por su esposo, que Dios lo transforme. 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, o sea, por medio de las bendiciones que Dios derrama a su hija, la cristiana, la mujer, el marido también es beneficiado. Dice, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. El 15, pero si el incrédulo, aquí va, escuchen bien esto, pero si el incrédulo se separa, o sea, si el cristiano dice, no, ¿sabes qué? Ya no te quiero, porque tú no sales de la iglesia, vas los miércoles, vas los domingos, y quieres en la pura iglesia estar viviendo ya. Pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese. O sea, no te pongas, ay, me voy a cortar las venas porque se fue mi marido. No. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, si el marido es de esos chantajistas que no, que si tú no me compras un carro, te dejo. Ahora es que si tú no me compras esto, te dejo. Porque hay un marido chantajista que... El apóstol Pablo enseñó que si un creyente se divorcia de un incrédulo, de alguien que no es cristiano, que no es creyente, este hermano o hermana no está obligado o obligada a permanecer soltero o soltera. También enseñó que las viudas y los viudos pueden volver a casarse, pero a los 100 años. No es cierto. No es cierto, no. Eso ya es verbo, amigo. Dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, pero si su marido muriere,
libre es para casarse con quien quiera, pero dice, con tal que sea en el Señor, o sea, con tal que sea cristiano, para que no te metas en la bronca que te metiste anteriormente, ¿no? Que sea un cristiano, sea alguien que ame al Señor, o sea, no busques monstruos allá afuera, hay demasiado, ¿eh? Te prometen, no, si voy a la iglesia y tal, mientras te sacan, y una vez sacándote, goodbye my love, hasta la vista baby, y ya te quedaste. Entonces Pablo enseña que en el matrimonio la mujer está comprometida con su marido mientras vive. Sin embargo, si el marido muere, la mujer queda libre para casarse de nuevo. Pero dice, siempre que sea alguien que comparta su misma fe, que sea cristiana, cristiano. Entonces la Biblia enfatiza la importancia de la fidelidad y la lealtad en el matrimonio. Sin embargo, también reconoce que en algunos casos el segundo casamiento puede ser una buena opción vial. Ahora, seguimos con la pregunta. ¿Es bíblico el segundo casamiento? Depende de las circunstancias. La Biblia, escuche esto, la Biblia no prohíbe explícitamente el segundo casamiento, pero sí enfatiza la importancia de la fidelidad, la importancia de la lealtad en el matrimonio. En algunos casos, el segundo casamiento, como decíamos, puede ser una opción válida, como en el caso de la muerte de un cónyuge o el divorcio debido a la infidelidad o el abandono. Por esto, la importancia de la oración y la reflexión antes de tomar la decisión de volverse a casar. Es importante orar, es importante reflexionar sobre las circunstancias y las posibles consecuencias. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la relación fuera del matrimonio? La Biblia prohíbe la inmoralidad. La Biblia prohíbe la fornicación. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hace una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, estos versículos nos hablan sobre la importancia de la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. Y Pablo enseña que la inmoralidad es un pecado contra el cuerpo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esto significa que nuestros cuerpos son cuerpos sagrados y por lo tanto deben ser tratados con respeto y pureza. Diga conmigo, la importancia de la pureza. Amén. La Biblia enseña que las relaciones fuera del matrimonio no son aceptables para Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien.
Aquí el autor enfatiza la importancia del matrimonio y la necesidad de que se honre y se respete en todas las formas. El escritor habla de la pureza en la relación matrimonial, mencionando que el hecho sin mancilla es fundamental para una relación saludable y agradable a Dios. Dice: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, tal vez tiene usted años en el Evangelio y ha leído esta parte y nunca la había entendido sino hasta ahora. ¿Qué nos está diciendo cuando dice que honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla? Muy bien, para entender su significado, hemos desglosado los términos, como por ejemplo la palabra lecho. Lecho en este contexto se refiere al lecho matrimonial. Ahora, ¿qué es el lecho matrimonial? Es la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y no solo se refiere a la cama física, sino al acto sexual y a la relación íntima entre esposos, el lecho. Ahora veamos la palabra sin mancilla. La palabra mancilla significa mancha, significa deshonor o corrupción. Por lo tanto, sin mancilla implica que tu matrimonio en el acto del sexo con tu pareja sea puro, inmaculado, honorable y libre de cualquier contaminación o deshonra. Que estuviste, que no haya estado con otra mujer o otro hombre y luego después viene con tu pareja a tener ese acto sexual. Dice que el matrimonio debe ser sin lecho, sin mancilla. O sea, el acto de la relación sexual no debe estar contaminada. Así, el hecho sin mancilla significa que la intimidad sexual dentro del matrimonio debe mantenerse pura, sagrada y exclusiva. Usted como mujer es exclusiva de su esposo. Usted como esposo es exclusivo de su esposa. Esto implica fidelidad conyugal. La principal implicación es la fidelidad entre los esposos. Y el hecho matrimonial sin mancilla, cuando hay un adulterio, hay una mancilla ahí. Está la infidelidad sexual por parte de cualquiera de los cónyuges. Y Dios quiere que nuestra relación sexual sea pura. No debe haber contaminación. Ahora, la Biblia condena la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación son las relaciones sexuales entre personas no casadas. Por eso la Biblia siempre nos está recordando esto. Si alguien tiene relaciones sexuales y no es casado, está cometiendo el pecado de fornicación. Y el adulterio, ¿qué es el adulterio? Son las relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Y estos son los actos que se consideran que mancillan el hecho matrimonial, lo contaminan. Diga conmigo: santidad en el matrimonio. Y Hebreos capítulo 13, 4 que leímos, eleva el matrimonio a una posición de honor y santidad ante Dios. Oiga esto: la sexualidad es un regalo divino. Mire,
El acto sexual con su cónyuge es una unión sagrada y es un regalo divino, porque Dios nos hizo seres sexuados, seres que procreamos. Entonces, el problema está cuando el sexo es hecho fuera del matrimonio. Y por lo tanto, como es un regalo divino, debe ser vivido y disfrutado dentro de la unión sagrada del matrimonio, como una expresión de amor, compromiso y unidad entre un hombre y una mujer. Por eso cuando el acto sexual entre la pareja, los cónyuges, dice que tiene que ser un momento vívido, disfrutado. Y no es pecado. El pecado está hacerlo fuera del matrimonio. En resumen, del hecho sin mancilla, es un llamado a la pureza y fidelidad sexual dentro del matrimonio, resultando que Dios juzgará a quienes incurran en fornicación y adulterio, deshonrando así la institución del matrimonio y la intimidad que Dios diseñó para esa institución matrimonial. Para ir concluyendo, hay una pregunta: ¿es lícito el divorcio? ¿O cuándo es lícito el divorcio? Muy bien, ya hemos escuchado lo que la Biblia dice al respecto a estas preguntas, que solo puede ser por una infidelidad sexual. Muy bien, pero Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Por qué? Decíamos, por la defensa de la dignidad de la mujer. Ahora, decíamos que en el contexto cultural de la época cuando Jesús vivía, las mujeres eran frecuentemente marginadas, eran maltratadas en el proceso de divorcio. Y Jesús enseñó que el divorcio no era el plan de Dios para el matrimonio. Y con esto Jesús estaba defendiendo la dignidad y el valor que la mujer tiene en el matrimonio. Aunque esta defensa no es exclusiva de las mujeres, no se limita solo a la protección de las mujeres, sino también de los hombres. Jesús está promoviendo la importancia de la fidelidad y el compromiso en el matrimonio, protegiendo a todos los cónyuges vulnerables, porque también hay esposos que son vulnerables, donde la esposa se agarra de todo. No, pues ahora tú, ay, y sácala de ahí. Ahora, ya vimos, ya escuchamos lo que dice la Biblia, que la única opción para la separación, el divorcio, es por la infidelidad en el matrimonio. Cuando en el acto sexual con tu pareja, tú lo mancillas, adulteras, la engañas, lo engañas. Muy bien, pero ahora Dios nos habla también. Vamos a ver. En Romanos capítulo 13, del 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El versículo 4.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Muy bien. Ley espiritual visita ley civil. Ya escuchamos lo que la ley espiritual nos enseñó, cómo se puede dar un divorcio. Muy bien. Pero ahora, ¿qué dice la ley civil? ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando es lícito el divorcio? Vamos a ver lo que la ley civil, que también es puesta por Dios, nos dice que es lícito el divorcio. Por ejemplo, la ley de divorcio en el estado de Guerrero dice que una de las causas de divorcio es por adulterio, pero debidamente comprobado. Artículo 27, fracción 1. Mire, como pastores tenemos que machacarle también a las leyes. Tenemos que estar instruidos. Tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita saber cuándo y por qué y cuándo o no debo hacerlo. Otro ejemplo. Si un marido prostituye a su mujer, o con el cierto hecho de proponerle hacerlo, se puede divorciar. ¿Dónde está eso? Anótelo si quiere. Artículo 27, fracción 3. O sea, ya vimos lo que dice la Biblia. Pero si volvemos al principio, dice que Dios, que Jesús dio esta enseñanza para proteger a la mujer vulnerable. También se puede dar el divorcio cuando hay violencia familiar. ¿Qué es una violencia familiar? Conductas de violencia intrafamiliar contra el cónyuge o los hijos. Artículo 27, fracción 10. Nosotros por años hemos visitado las cárceles, donde hemos escuchado testimonio de que muchos hombres están ahí por asesinatos imprudentes a sus esposas. Es que yo no pensaba que con el golpe que le iba a dar se iba a morir. Imagínense. No, hermanos. Si hay un esposo de esta calaña, los artículos que le estoy dando le da puerta para que usted pueda dejar a ese changoleón y haga una nueva vida. Ahora, separación prolongada. La separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que sea. Artículo 27, fracción 16. Allá en mi tierra, en Tacamandapio, hay muchas mujeres abandonadas, los que son al norte. Ya no saben y ya el hombre se casó allá con otra, tiene otra familia, y en Tacamandapio hay muchas mujeres solas. Bueno, también se puede dar el divorcio según el artículo 27, fracción 16 de nuestra ley. La incompatibilidad de carácter, cuando siempre están chocando de manera violenta y que los hijos están hasta asustados, y ya llega el papá y en vez que se reciba con una sopita caliente con un bolillo ahí, ya llegaste, mejor no hubieras venido. Y está la trifulca, están peleando y los hijos están temblando de miedo. Cuando no hay no somos compatibles, hay choque, se puede
Hay otro, el divorcio voluntario, donde se puede divorciar por mutuo consentimiento, siempre y cuando no tengan hijos menores de edad o incapacitados. Si hay niños, no, pues oye, espérate, piensa en el niño. Oye, mira, nuestro hijo está incapacitado. ¿Cómo vamos a? Pero muchos lo han hecho. El divorcio voluntario se puede dar también cuando hayan liquidado la sociedad conyugal. ¿A qué me refiero a esto? Se refiere a los bienes que fueron adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, o sea, del tiempo que ellos se casaron. Estos que se casaron y se hicieron un bien entre ellos, porque la esposa trabajaba y también participaba en los gastos en esto, y compraron ambos. Espérate, antes de eso vamos a liquidarnos. A ver, a mí me toca esto, a ti te toca esto, y todo por un juez. Que ya se hayan repartido y se hayan resuelto todas las cuestiones financieras relacionadas. Divorcio administrativos es cuando los cónyuges convengan en divorciarse, que sean mayores de edad, que no tengan hijos y que la mujer no esté embarazada. Por eso muchas mujeres dicen: no, me voy a embarazar para que no me deje mi viejo. Dice, cuando la mujer ya es una mujer de edad, no tiene hijos, no está embarazada, entonces pueden presentarse ante el oficial del registro civil, artículo 12. Pero es importante lo siguiente, oiga, cada caso de divorcio es único y puede requerir siempre la intervención de un juez o un abogado especializado en derecho familiar para determinar la causal aplicable y seguir el procedimiento. Sí, el procedimiento correspondiente. En su casa, anote, por aquí no tenemos tiempo para leerlo. En su casa, vea Éxodo, los capítulos del 21 al 24 y los capítulos 31 al 34, donde estos pasajes dicen que las leyes civiles y las autoridades que las aplican son instituidas por Dios para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Sin embargo, también enfatizan la importancia de que las autoridades actúen con justicia y respeten los principios divinos. Y quiero dar la siguiente conclusión. La Biblia enfatiza la importancia del perdón y la reconciliación en el matrimonio cuando nos dice, por medio del apóstol Pablo en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. Dios nos llama a reflexionar sobre el divorcio en la Biblia. Podemos aprender sobre la importancia de trabajar en el matrimonio y buscar la reconciliación. Pero también podemos entender que en algunos casos el divorcio puede ser necesario debido a circunstancias graves. Por ejemplo, quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo puedo trabajar en mi matrimonio para fortalecer mi relación con mi cónyuge? Tengo que buscarle.
¿De qué manera puedo mostrar amor y perdón en mi matrimonio? ¿Cómo puedo buscar la relación en mi matrimonio si hay conflictos y desafíos? Mire, la Biblia dice que es a través del amor. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. Y quisiera que a partir de este tiempo, aquellos que aún son solteros, aquellos que aún no son casados, reflexionen y mediten y oren al Señor. Si ustedes quieren casarse, digan al Señor: dame mi esposa. Díganle al Señor: dame mi esposo. Porque si usted lo escoge, se va a equivocar. Pero lo que Dios da siempre es lo que nosotros necesitamos. Cierra tus ojos y ahí tú con Dios habla al Señor. Padre, nos acercamos a ti, Señor, con humildad y arrepentimiento. Padre, reconocemos que como matrimonio no siempre hemos seguido tus mandamientos y principios en nuestra relación. Señor, hemos fallado en comunicarnos de manera efectiva en nuestro amor y respeto mutuo, y en buscar tu guía y bendición en nuestras decisiones. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y debilidades. Perdónanos, Señor, por los momentos en que hemos permitido la ira, la frustración y que la desconfianza se apodere de nosotros. Guárdanos. Te pedimos perdón, Señor, por no haber sido pacientes, bondadosos y comprensivos el uno al otro. Queremos renovar nuestro compromiso de seguir tus enseñanzas y principios, Señor, en nuestra relación con nuestro cónyuge. Padre, queremos aprender a comunicarnos de manera efectiva y resolver nuestros conflictos de manera pacífica y a mostrar amor y respeto mutuo. Señor, te pedimos que nos guíes y nos bendigas en nuestro matrimonio. Danos la sabiduría, danos la fuerza para superar nuestros desafíos y para crecer en amor y unión. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de tu amor y fidelidad en nuestra relación. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.